Instituto Nacional Electoral INE. La jornada electoral. La jornada electoral es el día en el que las y los ciudadanos votamos para elegir a nuestros representantes y gobernantes. Las actividades inician a las 7:30 de la mañana, hora en que las y los funcionarios se presentan para comenzar la preparación de la casilla y concluyen una vez que las y los funcionarios hacen llegar los paquetes electorales con los votos y la documentación a los órganos electorales que correspondan. La jornada electoral se divide en 5 momentos. 1. Preparación e instalación de la casilla. 2. Votación, que incluye inicio, desarrollo y cierre. 3. Conteo de los votos y llenado de las actas. 4. Integración de los expedientes de casilla y de los paquetes electorales. 5. Publicación de resultados y clausura de la casilla. La jornada electoral se realizará el 2 de junio de 2024 en todo el país. ¿Qué cargos se elegirán en estas elecciones? Se elegirá presidente o presidenta de los Estados Unidos mexicanos, 128 senadurías, 64 de mayoría relativa, 32 de primera minoría y 32 de representación proporcional, y 500 diputaciones federales, 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. Además, en las 32 entidades se tendrán elecciones concurrentes, ya sea para elegir gubernatura, diputaciones locales, integrantes de los ayuntamientos u otros cargos de representación popular existentes a nivel local. En estas elecciones federales participan 7 partidos políticos nacionales: PAN, PRI, PRD, Partido Verde Ecologista de México, PT, Movimiento Ciudadano y Morena. Las y los candidatos a ocupar un cargo de elección popular pueden ser propuestos por un partido político o varios que formen una coalición. En algunas entidades también existen candidaturas comunes. También puede haber candidaturas independientes. Los nombres de las personas que cumplieron los requisitos que establece la ley y se registraron como independientes aparecen al final de la boleta. Pregunta a tu capacitador asistente electoral, a quien en este curso llamaremos CAE, sobre los partidos políticos, coaliciones y, en su caso, candidaturas comunes y candidaturas independientes que participan en tu entidad. ¿Qué es una casilla electoral? La casilla es el lugar en donde las y los ciudadanos acudimos a votar. Ahí los funcionarios o funcionarias reciben, cuentan y registran los votos de sus vecinas y vecinos. En una misma sección se instalan diferentes tipos de casilla. Básica, recibe la votación de hasta 750 personas electoras. Contigua, cuando hay más de 750 personas en la lista nominal de la sección, se instalan casillas contiguas. De acuerdo con el orden alfabético, se determina quiénes votan en la casilla básica y quiénes en las contiguas. Extraordinaria, se instala cuando las condiciones geográficas, de infraestructura o socioculturales de una sección hacen difícil que todas las personas que habitan en ella puedan llegar a un mismo sitio. Si el número de personas en la lista nominal es mayor de 750, se instalan casillas extraordinarias contiguas. Especial, recibe los votos de la ciudadanía que el día de la elección está fuera de la sección que corresponde a su domicilio. ¿Cómo se realiza la entrega de la documentación y el material electoral? Días antes de la jornada electoral se entrega toda la documentación y materiales necesarios para recibir, contar y registrar los votos a las y los presidentes de casilla, quienes se encargarán de llevarlos el día de la jornada electoral al lugar donde estará la casilla. Al recibir estos materiales se debe confirmar que todo el material esté completo, de acuerdo con la lista que está en los recibos, uno para las elecciones federales y otro para las locales. Junto con la o el CAE, contar las boletas y posteriormente guardarlas en una bolsa cerrada que se abrirá hasta el día de la elección. Firmar los recibos del material de las elecciones federales y de las locales. ¿Quiénes participan en la jornada electoral? Las personas que pueden estar en las casillas durante la jornada electoral son las y los funcionarios de mesa directiva de casilla FMDC, quienes son las personas sorteadas, designadas y capacitadas por el Instituto Nacional Electoral INE para recibir, contar y registrar los votos y ocupan los siguientes cargos: presidente o presidenta,
primer secretario o secretaria, segundo secretario o secretaria, primera o primer escrutador, segunda o segundo escrutador, tercera o tercer escrutador y 3 suplentes generales. Las y los electores, que son las personas que acuden a votar. Representantes de partidos políticos o candidaturas independientes, los cuales deben portar siempre a la vista el distintivo con el emblema del partido político o candidatura independiente que representan. Observadoras y observadores electorales, ciudadanos que obtuvieron su acreditación para observar el desarrollo del proceso electoral, deben portar siempre su gafete otorgado por el INE y pueden llegar en cualquier momento de la jornada electoral. Capacitadores asistentes electorales, a quienes llamaremos CAE, y sus supervisores electorales, SE, debidamente identificados. También pueden acudir a la casilla personal del INE y de los organismos públicos locales OPLE. Acompañante de la o el funcionario de casilla con discapacidad, autorizado por acuerdo del Consejo Distrital del INE, quien deberá portar el gafete con fotografía otorgado por el INE. Acompañante de la o el elector con discapacidad. Las personas que soliciten algún tipo de apoyo para emitir su voto pueden ser acompañadas por una persona de su confianza. Para preservar el orden, la o el presidente de casilla puede llamar o permitir el ingreso a integrantes de corporaciones o fuerzas de seguridad pública, quienes no deben portar armas. Para dar fe sobre algún hecho que se presente, puede acudir a la casilla un juez, notario público, ministerio público o personal de la oficialía electoral. Afuera de la casilla pueden estar personas encuestadoras que preguntan a las y los electores por quién votaron. Estas personas tienen prohibido hacer actos de proselitismo o de presión sobre quienes acuden a votar. Recuerda que las y los funcionarios de casilla son la máxima autoridad el día de la jornada electoral. Instituto Nacional Electoral INE. Medidas de inclusión que se aplican en la jornada electoral. Toda la ciudadanía tiene el derecho a participar como funcionarios o funcionarias de casilla en la jornada electoral, sin importar si son hombres o mujeres, si tienen alguna discapacidad, su origen étnico, religión, condición social o de salud, sus preferencias sexuales, expresión o identidad de género, estado civil o apariencia. Todas y todos los ciudadanos mexicanos que cumplan los requisitos pueden participar sin distinción alguna. Para garantizar este derecho, el INE ha adoptado las siguientes acciones. Implementación del protocolo para la inclusión de las personas con discapacidad como funcionarias y funcionarios de mesas directivas de casilla, que busca generar condiciones para que las personas con discapacidad que así lo deseen puedan participar como funcionarios o funcionarias de casilla de manera efectiva y sin discriminación. Una de estas medidas posibilita que la persona con discapacidad que lo solicite sea acompañada por alguien de su confianza para que le brinde asistencia al desempeñar sus labores. Este acompañante puede ser una funcionaria o funcionario que sea su compañero en la mesa directiva de casilla,
una o un capacitador asistente electoral CAE. Una persona de su confianza. Si acude con una persona de su confianza, esta deberá estar autorizada mediante un acuerdo del Consejo Distrital del INE. Se incluirá una copia de dicho acuerdo en la documentación de la casilla para que pueda ser consultado. Implementación del protocolo para la adopción de medidas tendientes a garantizar el derecho al voto y a la participación ciudadana de las personas con discapacidad en los procesos electorales y mecanismos de participación ciudadana, que establece los pasos, ajustes razonables y medidas a implementar para promover y garantizar que las personas con discapacidad ejerzan su derecho al voto. Este protocolo contiene medidas específicas para cada tipo de discapacidad, las cuales se señalan en los diagramas contenidos en esta lección. Implementación del protocolo para adoptar las medidas tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en todo tipo de elecciones y mecanismos de participación ciudadana, que indican las medidas que deben aplicarse en la casilla para garantizar el voto en igualdad de condiciones y sin discriminación de las personas trans, transexuales, transgénero, travestis e intersexuales. Este protocolo señala las medidas que las funcionarias o funcionarios de casilla deben aplicar durante la jornada electoral para garantizar que las personas trans ejerzan su derecho al voto sin discriminación. Dichas medidas son las siguientes: no impedir el derecho al voto cuando la expresión de género, es decir, la apariencia de hombre o mujer de la persona, no coincida con la fotografía, el nombre o el sexo asentado en la credencial. Abstenerse de aplicar procedimientos adicionales para confirmar la identidad de las personas en tales casos. Otorgar a todas las personas un trato igual y digno sin distinción. Dirigirse a todas las personas por sus apellidos como aparecen en la credencial para votar. Solo en caso de que varias personas tengan los mismos apellidos, será necesario mencionar su nombre completo. Para resolver cualquier cuestionamiento relativo al derecho a votar de las personas trans, se cuenta en la casilla con los siguientes materiales: cartel ¿Quiénes pueden votar?, tríptico trans para las y los funcionarios de mesa directiva de casilla. En caso de haber alguna inconformidad para que una persona trans ejerza su derecho al voto, la o el secretario debe registrar el hecho en las hojas de incidentes y recibir los escritos que en su caso presenten las y los representantes. Además, en todo momento se debe garantizar el derecho de las mujeres a participar como candidatas, observadoras electorales, representantes, integrantes de mesa directiva de casilla o como votantes durante la jornada electoral. Por ello, se implementa también el protocolo para la atención a víctimas y la elaboración del análisis de riesgo en los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género, BPMRG. Como funcionaria o funcionario de casilla, debes respetar y promover que se respete el derecho de las mujeres a ejercer su voto de manera libre y sin presión alguna. Así, contribuirás a combatir la violencia política contra las mujeres en razón de género. Personas con doble nacionalidad. Las y los ciudadanos con doble nacionalidad que resulten sorteados cumplan con los requisitos legales y deseen participar como funcionarias o funcionarios de casilla, pero no hablen español, también podrán contar con el acompañamiento de una persona de su confianza que les apoye como intérprete. En este caso, se seguirá el procedimiento de acompañamiento establecido en el protocolo para la inclusión de personas con discapacidad como funcionarios y funcionarias de mesas directivas de casilla.